Bueno, como cantamos, alabanza para Cristo, alabanza solo a Él. Que suya es la gloria, ¿no? Y venimos esta tarde para escuchar su palabra, alabarlo, estar en su presencia, disfrutar de su presencia y aprender de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino a Dios. No lo hay. Yo soy el camino. Él no dice, yo soy uno de los caminos. Yo soy uno de la verdad. Yo soy uno de la vida. Lo dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy vuestra origen. Solo por mí podéis llegar al Padre. Yo soy el camino y la vida. Muy importante, son palabras muy fuertes. Me acuerdo que le he dicho a alguien en el mercadillo, dice, que nunca lo escuchó, que es de otra religión, dice, eso no lo puede decir un ser humano, ese es orgullo, ¿cómo es posible que un ser humano diga eso? Claro, un ser humano no, pero Cristo sí, porque Cristo es Dios, ¿no? Cristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Entonces Él puede decir, soy la vida, soy el camino, soy la verdad. Muy importante saber a quién seguimos. Seguimos al Señor de señores, al Rey de Reyes, el que ha muerto y resucitó y vive por los siglos de los siglos, dice. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. El principio y el fin. Entonces, nuestro Señor es grande, es Dios. Oramos por la palabra, hermanos. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Qué bueno eres con nosotros para traernos de nuevo aquí, Señor, estar en tu presencia. Enséñanos, Señor, que solo tú eres el gran maestro, Señor. Tú tienes el poder para transformar los corazones, Señor. Ayúdenos, Señor, a conocerte más en esta tarde. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, no hay cosa más bonita que predicar al Señor Jesucristo. Amén. Hablar de Dios es lo mejor que puedes hacer y llevar a la práctica. Si no hay pasión, no se puede hablar. Entonces, se habla y se practica, se aplica, ¿no? Como Carmen decía, la palabra de Dios debe ser aplicada. Si la palabra de Dios se puede entender y coger hasta con la lógica y decir, sí, está bien, pero no creerlo. Y no sirve de nada si no creemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo leemos. Y el que cree en mí, darse cuenta, de eso se trata. El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree, no solo lo escucha y se queda, el que cree en mí, como dicen las Escrituras. Entonces se trata de escuchar la palabra de Dios, nutrirnos con la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. Porque ni se puede aplicar, decimos, hay que hacer lo que la palabra dice, pero si no lo creemos, ¿qué voy a hacer? Nada. Es decirlo, para poder practicar la palabra de Dios, nadie practica la palabra de Dios y no cree la palabra de Dios. Tenemos que creer que lo que dice aquí es la verdad. De hecho, voy a predicar sobre eso en esta tarde. Voy a predicar sobre la palabra de Dios es el medio para crecer espiritualmente. La palabra de Dios es el medio para crecer espiritualmente. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que nutrirnos con la palabra de Dios para crecer. ¿Qué es ser una persona espiritual? Una persona espiritual es una persona que tiene una relación recta con Dios, a la luz de la verdad de Dios. Esa es una persona espiritual. Mucha gente piensa que espiritual es meditar, tener no sé qué emociones. Emociones implica también eso, ¿no? Pero mucho piensa en lo espiritual, meditación, y cae hasta espiritismo. Pero nosotros no hablamos de espiritismo ni meditación. Si hablamos de una persona espiritual que vive según la voluntad de Dios y tiene una relación recta con Dios, a la luz de la verdad de Dios. Entonces, esa es una persona espiritual. Conocer a Dios, estar rico en Dios y practicar la verdad de Dios. No hay otra. Hermanos, entonces para crecer tenemos que leer la palabra de Dios. Vaya conmigo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿No? Es el texto
base que vamos a tener. Dice aquí, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí habla desear como niño recién nacido. ¿Sabéis que un niño recién nacido desea la leche? Y si no le da leche, llora. Aquí habla de un deseo profundo, un anhelo, un deseo grande que tiene en el corazón, desear como un niño recién nacido la leche espiritual. Porque dice aquí la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios no es adulterada, es verdad, es limpia. No tiene mentira en ella, por eso si crecemos por medio de la palabra de Dios, crecemos sanamente. No crecemos torcidos, porque es la verdad. Es la verdad absoluta. Entonces dice, como los niños recién nacidos, que deseemos la leche espiritual, porque esa leche no es adulterada. Es leche, simboliza crecer. Por eso digo que necesitamos leer la palabra de Dios para crecer. Porque mira cómo sigue diciendo, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella, por la palabra de Dios, crezcáis por la salvación. No está diciendo, hermano, aquí, lee la palabra de Dios para que sea salvo. Está diciendo para que crezca en la salvación. Para perfeccionarte en la salvación. Para madurar en la salvación. No es el medio de la salvación, es Jesucristo que viene por medio de la palabra. Es decir, por fe somos salvos. Dice la Biblia, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y este no es de vosotros, es un don de Dios. El medio de la salvación es la fe. Pero la fe en Jesús, que lo conocemos a través de la palabra. Entonces, en la salvación, crecer en la salvación de Dios, necesitamos alimentarnos con la leche espiritual, crecer. Y llegamos después a la cortecita, como el niño va creciendo y llega después a comer carne y va creciendo y fortaleciéndose. Así nosotros, para poder fortalecernos en el espíritu, tenemos que leer la palabra de Dios, como nos dice la Escritura. Vestidos con toda la armadura de Dios, dice ahí la Escritura, ¿no? En Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, nos dice que nos fortalecimos en el poder de Dios y que nos vestimos con la armadura de Dios para poder resistir en los días malos y las acechanzas del diablo. Y ahí nos pone la armadura de Dios. Entonces no podemos resistir en esa lucha si no nos alimentamos para que seamos fuertes y preparados para pelear. Porque se trata de una guerra. Porque si no peleas con sangre, carne y sangre, si peleamos con espíritus, con potestades, con poderes de las tinieblas, es una lucha de real, no es una mentira. Y para poder luchar tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Y una persona que espiritualmente crece, se fortalece y madura, vence, es victorioso. Pero si no nos alimentamos con la palabra de Dios para crecer, entonces no hay victoria, hay derrota. Porque uno que es debilitado en una pelea, pierde la pelea. Entonces, para crecer, hermanos, necesitamos leer la palabra de Dios, porque dice, desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Que deseemos la palabra de Dios. Mira cómo nos dice en Isaías 55 también. Isaías 55 nos dice aquí, a todos los sedientos, venid a las aguas, y lo que no tiene dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed de bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ve el llamamiento de Dios, dice, a todos los sedientos venir a las aguas. La agua simboliza la vida. La vida. Venir al agua, venir a la vida. Venir, nos dice aquí en Isaías. Y los que no tienen dinero, venir y comprar y comer. ¿No tienes dinero? Viene de Dios. Dios te alimenta. Hablando espiritualmente. Venir a comer, dice, a la vida. Y después sigue diciendo aquí, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Vino simboliza el gozo. Gozo. ¿Quieres estar una persona gozosa? ¿Quieres ser feliz? Ven a mí. Aliméntate con la comida que yo te doy. Venir a mí todo lo que tenéis sed.
¿Tienes sed de Cristo? ¿Tienes sed de la palabra de Dios? Aliméntate con la palabra de Dios. Sí. Vino y leche. Vino, gozo. Leche, crecimiento, a crecer, a madurar, a conocerme, a ser rico con Dios. Necesitas la palabra de Dios, hermano. Dice aquí, no necesitas dinero. Porque sigue en el versículo 2, termina diciendo, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Venid todo lo que tenéis sed. Venid, no necesitáis dinero. Comprar sin dinero. Vino, leche, gozo, crecimiento para crecer. Y después dice, se deleitará vuestra alma. Se deleitará vuestra alma. Entonces se trata de crecer, pero para eso necesitamos la palabra de Dios para crecer. Porque nos vamos otra vez aquí en 1 de Pedro capítulo 2. Pero ¿por qué dice aquí? Desead como niños recién nacidos. Hermanos, hay algo claro. Nadie que no es nacido de nuevo, olvídase, no puede conocer a Dios. Una persona que no es nacida de Dios no puede, como lo dice en Corintios. El hombre natural no puede conocer la cosa de Dios porque hay que discernirlo espiritualmente. Mas el espiritual dice todo lo juzga. Porque ¿quién conoció el espíritu del hombre? ¿Quién conoció al hombre? Si nos dice el espíritu del hombre. ¿Y quién conoce a Dios? El espíritu de Dios. Entonces el espíritu de Dios nos lleva a conocer a Dios. Y necesita, y aquí dice, desear como los niños recién nacidos. Es decir, para poder crecer es necesario nacer de nuevo primeramente. El que no nace nuevo no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios, dice Jesucristo. Entonces, que lo tengamos claro. Una persona nacida de nuevo puede crecer, mas el que no es nacida de Dios, porque vamos a ver que de la palabra de Dios aquí nace una persona por el poder del Espíritu. Mira como lo dice aquí en 1 de Pedro capítulo 1 a partir del versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso dice como los niños recién nacidos más, porque cuando se formó la escritura, nosotros tenemos por capítulos, pero eso lo seccionamos nosotros, pero es seguido, en el mismo contexto. Entonces Pablo dice, los niños recién nacidos, los que nacieron de la palabra de Dios. Y entonces si naciste de la palabra de Dios, aliméntate de la fuente de donde naciste. Naciste de la palabra, aliméntate con la palabra para crecer espiritualmente, porque dice aquí, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está diciendo, hermano, siendo renacido no de simiente corruptible, no de lógica humana, no de mentalidad humana. Eso viene de Dios que es incorruptible. Esa palabra viene del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Todopoderoso. Es la verdad absoluta. Está renacido de la verdad. No es mentalidad humana, no es psicología humana, no es enseñanza humana, es palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo, porque mira lo que sigue diciendo aquí. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Está diciendo, porque todo hombre es carne, muere. Tiene principio, no es eterno. Sabiduría humana no es sabiduría de Dios, no es conocimiento de Dios. Y que lo que viene de Dios es incorruptible. El hombre es corrupto. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces nosotros nacimos no de enseñanza humana. Porque mira lo que dice aquí. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Es decir, ¿se acordáis? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquello que cree. Entonces está diciendo él, mira, cuando se te predicó la palabra de Dios, que viene de Dios e incorruptible, creíste. Y te convertiste a la verdad. Y ahora como niño recién nacido, crece de ahí. Porque esa es palabra de verdad, crece de ahí. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, hermano, como los niños recién nacidos, y aún si no somos recién nacidos, necesitamos siempre y todo el día la palabra de Dios para crecer espiritualmente, porque es así como nosotros nacimos de nuevo por el poder de Dios, y es así como crecemos de esta palabra. Pero es necesario, como lo he dicho antes, creer en la palabra de Dios. Creer que esta es palabra de Dios, no dudar. Es la verdad absoluta, lo que pone ahí es la verdad.
Si no creemos así, los que escuchan, le entra por aquí y le sale por otra parte, duda mucho, después se ve en la práctica, porque no lo cree, hermano. Pero créelo. Por eso le voy a dar unos textos para que tenga confianza en la palabra. La misma palabra nos dice que esa palabra es inspirada por Dios. Vaya conmigo en 2 de Timoteo, que conocemos mucho ese texto, pero lo quiero leer de nuevo. Capítulo 3. Capítulo 3, a partir del versículo 16, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos dice la fuente de la escritura, inspirada por Dios, la utilidad para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el fin, el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, un hombre preparado para toda buena obra es una persona espiritual, que creció espiritualmente, que maduró espiritualmente, pero ¿por dónde? Por la palabra de Dios, que es la fuente, que fue inspirada, que es una simiente incorruptible. Pero tenemos que confiar en ella, como dice, es inspirada, no es de fuente humana. Dios lo inspiró y es útil para corregirnos, instruirnos y al fin para que nosotros seamos preparados, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces el hombre, la mujer espiritual, es lo que se nutre de la palabra de Dios y está preparado para toda buena obra. Y eso significa ser maduro, es ser espiritual y parecernos a Jesucristo. Entonces, si nosotros no nos alimentamos con la palabra de Dios, no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a crecer? No vamos a crecer, hermano. Por eso es muy importante creer la palabra y aplicar la palabra. Y ahora, sobre ese tema de que la palabra es inspirada, le quiero leer también en segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 19, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y mira lo que dice aquí, muy importante, dice, entendiendo primero eso. Entonces, hermanos, siempre entiende primero eso. ¿Qué? Dice, es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta que entendiendo, tenemos la palabra profética muy segura, que alumbra, nos enseña? Pero entiende primero eso, lo está diciendo el Espíritu Santo, nos está diciendo, entiéndelo. No se trata, no es palabra humana, no es escrita por los hombres, es inspirada por Dios, porque dice aquí, porque nunca, ¿sabe qué es nunca? Nunca. La profecía fue traída por voluntad humana. Está diciendo, hermano, que nunca un hombre se puso y voy a interpretar a Dios. Voy a pensar yo cómo es Dios, y él pensó, se imaginó, y empezó a escribir, y ahora leemos nosotros eso. Toda carne es como hierba. No se trata de eso. Se trata de que los profetas fueron impulsados, inspirados por el Espíritu Santo para traernos esa palabra, porque dice aquí, da por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo inspiró para hablarnos de la verdad, porque el ser humano por la caída no puede interpretar a Dios. Necesita el Espíritu Santo que nos diga la verdad. Entonces entiende primero eso cuando va y te alimenta de la palabra de Dios. Entiéndelo que es inspirada por Dios.
es la verdad. Confía en esa palabra, nútrete con esa palabra, aliméntate con esa palabra, cree en esa palabra y aplica esa palabra, porque entonces tendrás gozo en tu vida, como dice la Escritura en Isaías 55. Y se deleitará tu alma y se gozará. Irás a la vida, irás al gozo y al crecimiento. Pero entiende primero eso, que esa es palabra de Dios, hermano. Es palabra de Dios, no es cualquier palabra. Es la verdad absoluta, es lo que nos guía, lo que nos enseña el camino. De hecho, ¿quién enseña el camino? Que el camino es Cristo, la palabra. ¿De dónde sabemos nosotros que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados? En la palabra. Y tantas cosas que aprendemos a través de la palabra, ya nuestra mentalidad, nuestra cosmovisión, la forma que vemos el mundo, la lente que tenemos es la palabra de Dios, que ya interpretamos al mundo según la verdad de Dios, no según nuestra mentalidad o del mundo, ¿no? Según la palabra. Y cada vez que nosotros nos nutrimos con esa palabra y lo creemos, aplicamos en nuestros corazones, crecemos espiritualmente. Y tenemos entonces una comunión más recta con el Señor y con los hermanos. Y entonces, entonces podemos madurar si creemos y entendemos que esa es palabra de Dios y lo aplicamos en nuestros corazones. Y muy importante, hermano. Pero hay algo muy importante aquí que nos dice aquí en Pedro, en primera. Dice aquí en versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si con esa palabra renaciste de nuevo, pero ¿qué escuchaste? Que Cristo ha muerto por tus pecados, que Cristo ha muerto por mis pecados, pero yo soy un pecador. No merezco eso. Si gustaste que es bueno el Señor, es decir, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Cuando nosotros gustamos al Señor, qué bueno ha sido con nosotros, dejando el cielo y ha muerto por nosotros, y palpamos al Señor interiormente en nuestros corazones, entonces eso nos lleva a alimentarnos más y más de Él, porque es un deseo, es un gozo. Es como una comida que comiste y te gusta y quieres comer más, más y más. Pero es una buena comida. Por eso si habéis gustado la benignidad del Señor, si entiendes la misericordia de Dios, si entiendes cuánto Dios te perdonó, como dice Cristo a la mujer, ¿no? Cuando la mujer rompe el perfume. El que se le perdona mucho, mucho ama. Pero hermano, aquí no sé, en el contexto es cuanto más entiende lo pecador que eres, más entiende cuánto Dios te perdonó. Porque todos nosotros pecamos mucho. Todos nosotros hicimos muchas cosas gravemente delante de Dios, muchas cosas malas. Y a todos nosotros nos perdonó mucho. A todos se trata de cómo ves tú la realidad espiritualmente. Si piensas que en tu lógica, en tu mentalidad, eres una persona buenecita y hiciste algunas cosas malas, entonces piensas que estoy bueno, ¿sabes? Medio bueno. Pero a la luz de la Escritura no hay ninguno bueno. Se trata de cómo vemos ser lo que es bueno o lo que es malo. Porque puedes leer los 10 mandamientos y empieza a examinar los 10 mandamientos. Primer mandamiento, amar a Dios. Amaste a Dios, como dice ahí. Amar a tu prójimo. Honra a tu padre, a tu madre. No robarás, no mienterás. Y todo lo que nos dice ahí. Y cuando empieces y analiza ese mandamiento vas a ver. Aquí fallé, aquí fallé. ¿Cuántas veces fallé aquí? Desobedeciendo a mis padres. ¿Cuántas veces? Ni te acuerdas. Entonces, si te analiza bíblicamente, vas a ver que se perdonó mucho, muchísimo. Si el que entiende eso, entiende cuánto lo amó Dios y si habéis gustado la benignidad del Señor, que el Señor es bueno y compasivo con nosotros y se ha ido hasta muerte y muerte de cruz para que yo y tú podamos ser libres y tener vida eterna por la fe en Él. Entonces, hermano, eso es lo que nos lleva a las Escrituras, eso es lo que nos lleva a leer la Escritura, conocer al Señor, disfrutar del Señor, alimentarnos con Él, estar y tener comunión con Él, porque nosotros podemos tener comunión con Él por el Espíritu a través de la oración y la Escritura. Ahora sí que es una cosa muy importante, leer, pero orar, para que el Espíritu Santo nos ilumine. Porque lo necesitamos, si no dependemos de la gracia de Dios, entonces vamos por nuestra fuerza y pensamos que esa escritura para nosotros
Leemos, no, necesitamos el Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento y conocer la verdad. Conocerlo según está aquí, hermano. Para eso necesitamos el Espíritu Santo, para iluminarnos. Entonces muchas veces nosotros leemos la Escritura, en el momento cuando leemos la Escritura, oramos también, porque Señor, aquí no estoy entendiendo. Ayúdame, Señor. Ya oraste, hermano. Es que mucha gente no entiende lo que es la oración. Ya dijiste eso, oraste. Cuando oramos le decimos, Señor, aquí no lo entiendo. Lo que está pasando, yo sé que tú no lo escribes muy claramente, pero a mí me pasa algo. O soy ignorante por la causa de mis pecados. Ayúdame, Señor, a conocer tu palabra. Ilumíname, Señor. Entonces oramos y leemos la Escritura. Oramos y leemos la Escritura. Y así tenemos comunión con el Señor y crecemos espiritualmente. Si no oramos, no hay nada que hacer, hermano. Ni podemos aplicar esa palabra, ni podemos conocerlo. Porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para conocer la palabra de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Y dice, nos guiará a toda verdad. El Espíritu de la verdad. Entonces nos guía. Pero si nosotros oramos y clamamos y deseamos conocer la verdad y tener comunión con el Señor, y entonces nos deleitamos en la presencia de Dios, tenemos comunión con el Señor a través de la palabra, a través de la oración, disfrutamos de la presencia de Dios. El poder de Dios se va formando en nosotros cada día más en el hombre interior. Y crecemos, pero tenemos que alimentarnos con la verdad, hermano. Quiero que vaya conmigo en el Salmo 119. A partir del versículo 97. Por eso, hermanos, ¿se acordáis que nuestro Señor Jesucristo dice, el que me ama, guarda mi palabra? El que me ama a mí, el que he visto, el que me saboreó, guarda mi palabra. Entonces mira lo que dice aquí David. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Aquí cuando habla la ley, habla la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todos los días yo medito en tu ley. Hermano, ese no es que una vez conocí algo y me quedo ahí. Ese debe ser actual. No vivimos de la renta, como se dice, de atrás. No es todos los días. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todos los días medito en ella. De eso se trata. Crecer en la palabra de Dios. Todos los días tenemos que meditar la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. Pero ¿quién puede meditar en la palabra de Dios todos los días? El que ama la ley de Dios. Hermano, la ley de Dios es la expresión de la naturaleza de Dios. Porque cuando hablo que amar la palabra de Dios, se trata de amar al mismo Dios. Porque su palabra es conocerlo a Él a través de la palabra. Por ejemplo, cuando Dios dice, no robarás. Sabemos que Dios es justo, no le gusta robar. No mienterás. Vemos la justicia, la perfección del carácter del Señor a través de sus mandamientos. Entonces, oh, cuánto amo tu ley, Señor, porque proviene de ti. Así es como tú eres. Estoy disfrutando de todos tus juicios, de toda tu forma de pensar y razonar. Todo lo que eres tú, Señor, es recto y perfecto. Oh, que mucho te amo como tú hablas. Porque tú eres perfecto, Señor, tú eres santo. Tú eres misericordioso. Entonces, para amar la ley de Dios tenemos que conocer a Dios y entender que esa ley viene de Dios. Y la ley de Dios es una expresión de la naturaleza de Dios. Es decir, Dios no da esa ley, pero Él no ama esa ley. Él da esa ley porque así es Él. Entonces, oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu palabra. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sea mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre está conmigo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre está conmigo. ¿Ves? Los mandamientos de Dios hacen sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No dice la Escritura. Dice en otro sitio, en Proverbio 8, ¿qué es el temor a Dios? Guardar sus mandamientos, no hacerlo malo. Ese es el temor a Dios. Entonces aquí nos dice, me ha hecho más sabio. Entonces la palabra de Dios, eso hoy no hace sabio. Más que a nuestro enemigo, porque David estaba perseguido.
David estaba perseguido y en medio de esa persecución lo perseguía los enemigos, lo perseguía a sus hijos. El Señor me ha hecho más sabio que ellos. ¿Por qué? Porque amo tu ley, todos los días medito en tu ley. Porque siempre está conmigo tu ley. Hermano, de eso se trata. No se trata que esa palabra lo cojo físicamente y lo llevo siempre conmigo, pero nunca lo leo. Se trata de meditar en ella, en el hombre interior, alimentarme con ello y aplicar eso en mi vida. ¿Eso qué nos hace? Sabio. La palabra de Dios nos hace sabio. Una persona sabia es una persona madura espiritual, que aplica la palabra de Dios en la práctica. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Mira cómo dice. Más que todos mis enseñadores he entendido. Si quieres entender, entonces medita, lee la palabra de Dios, que entenderás. ¿Quieres tener entendimiento? Entonces lee la palabra de Dios. Tener entendimiento, ser sabio, es ser maduro espiritual. Entonces dice aquí, entendiendo, porque tus testimonios son mi meditación. La palabra de Dios, los testimonios de Dios, lo que Dios dice en su palabra, ¿se da cuenta cuántas veces dice meditación? Medito en tu palabra, leo tu palabra. ¿Qué significa, hermano, meditar? Que no es eso de yoga. Es pensar en la palabra de Dios, es escudriñarlo, estar en tu mente y pensar, mira lo que dice aquí Dios. Es verdad. Y meditar, y meditar, y meditar en ella. Y eso se convierte en nuestra vida diaria. Cuando llega el día de acechanza de Satanás, ahí está la palabra, porque medito en tu palabra. Porque medito me pasa eso. Porque medito en tu palabra, Señor, estoy sabio. Porque medito en tu palabra, Señor, he entendido, tengo entendimiento. El verdadero entendimiento. Y dice aquí, más que lo viejo he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces mira lo que dice otra vez. Más que lo viejo he entendido. Es decirlo, hermano, no es por ser viejo una persona puede ser sabia y entendida. No. Es por leer la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. Una persona puede tener cierta experiencia en su vida, pero no conoce como alguien que lee la palabra de Dios. Una persona que lee la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios y es joven, es mucho más sabio que una persona que no conoce la palabra de Dios. Aunque puede tener 70, 80 años, lo vas a ver en su práctica que el otro es más sabio en lo que hace. Porque lo que da la sabiduría proviene de Dios, no de la experiencia terrenal que tenemos nosotros sin Dios. El hombre sin Dios está perdido, hermano, está perdido, está en la oscuridad. No conoce la verdad y va yendo a la perdición. Bueno, dice aquí, más que lo viejo he entendido porque he guardado tus mandamientos. Entonces, hermano, pero dice algo importante, he guardado tus mandamientos. Entonces, entiendo porque guardo. Si no guardo los mandamientos de Dios, yo entiendo la palabra, pero no lo aplico, ¿de qué me sirve? No me sirve para nada entender la palabra de Dios. Y si no lo aplico, aquí dice algo importante, porque he guardado tu mandamiento. Pero guardo tu mandamiento porque amo tu ley, porque me he hecho sabio, porque medito en ello y tengo entendimiento y he guardado. Sé lo que guardo la palabra de Dios. Se trata de, mi hermano, se trata de la verdad absoluta. Es la verdad lo que estoy guardando que viene de Dios. El único sabio Dios, el que creó el universo. El que todo está en su mano, que es el alfa y el omega, el todopoderoso, el eterno. De Él se trata, esa palabra estoy guardando. Yo sé bien lo que estoy haciendo. No se trata aquí de fanatismo religioso, se trata de un entendimiento que nos da la Escritura y crecemos espiritualmente en ello. Mira cómo sigue diciendo aquí. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Leer la palabra del Señor, meditar en ella, crecer espiritualmente, ¿a qué nos lleva? A apartarme de todo mal camino. De todo mal camino contuve mis pies. Me aparto de lo mal porque la palabra de Dios me guarda que vive en mí. Somos carta escrita. Entonces la palabra de Dios coge vida a mí. Y es la práctica y lo que yo soy. Estoy transformado, santifícala en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces eso es, hermano, la palabra de Dios nos aparta del mundo y nos lleva a tener una práctica real, según la voluntad de Dios, y eso nos lleva a tener comunión y gozo en la presencia del Señor.
como los niños recién nacidos, desear leche espiritual, como lo dice. Dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Por qué? Para guardar tu palabra. Porque amo tu palabra. Se trata de ver cómo empieza al principio, que no olvidemos. Yo hago eso porque lo amo tu palabra, te amo, Señor. El que me ama, guarda mi palabra. Acordaos de Jesús. Eso, el que me ama, guarda mi palabra. Dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Dice, no me aparto de tu juicio porque tú me enseñaste. Pero mira, hermano, dice, tú me enseñaste. ¿De quién se trata? ¿De quién habla aquí? De Dios. Entonces, no me aparto de tus juicios porque tú eres Dios. Toda tu forma de pensar es perfecta. Es la verdad absoluta, Señor. Todo lo que tú dices, todos tus juicios, todas tus razones son perfectos, son rectos, viene de ti. De un Dios santo, de un Dios perfecto. Dios es luz y no hay tiniebla en él. De eso se trata cuando creemos la palabra. Se trata así en Dios. No es una palabra fuera de Dios, hermano. Es lo que Dios dice. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que el miel a mi boca. Entonces, es para nosotros eso, que cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Oh Señor, cuánto me gozo cuando escucho tu palabra. Me deleito en tu palabra. Lo que escucho aquí, Señor, y te veo reflejándote en esa palabra. Amo lo que tú eres. Amo todo lo que dice, palabra por palabra. ¿Sabe cómo es ese hermano? Le doy una explicación. Imagínense que en su familia, yo soy niño, en mi familia tengo a mi padre terrenal. Mi padre es un padre sabio, es un padre entendido, es un padre amoroso, y cada vez que me habla, amo su palabra. Amo su palabra porque disfruto de mi padre. Salgo fuera, no quiero fallarle porque no le quiero fallar, no quiero que en mi familia sea hablada de mal porque amo a mi padre. Él, crecí de él me enseñó, me encaminó, todo lo que él me ha dicho es verdad, es así. Entonces disfruto de mi padre, me pongo a su pie y lo escucho hablando y miro, cuánta sabiduría, amo a mi padre. Y cuando salgo fuera con esa palabra dentro de mí, no le quiero fallar a mi papá, para que mi familia y mi padre no sea hablado de mal, porque cuando los hijos hacen lo mal, los padres son hablados de mal, porque así le enseñó. Culpa a los padres, ¿sabes? Culpa a los padres, esa es la realidad. Entonces los hijos, cuando deshonran a la familia es porque practican lo malo, mas nosotros cuando deshonramos a Dios es cuando hacemos lo contrario de su palabra. Entonces, cuando amamos su palabra, cuando le deleitamos su presencia, cuando disfrutamos de él, es cuando nosotros practicamos la verdad y no queremos que nuestra familia sea hablada de mal y la iglesia sea hablada de mal, hermanos, porque esa es la familia de Dios, es el pueblo de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios, enseñados por Dios. Entonces, cuando nos deleitamos la palabra de Dios, eso lleva a la práctica. Dice, más que la miel a mi boca. Y dije, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Claro, hermanos, muy claro, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿De dónde viene la inteligencia real? De la palabra de Dios. Porque Dios da la sabiduría y de él viene la inteligencia. Pero ¿cuál es el efecto? Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, por tanto, estoy aborreciendo el pecado, que estoy conociendo, amo lo que es tu ley, te amo a ti, Señor, estoy aborreciendo todo camino de mal. Aborrezco todo lo malo, todos los impíos, Señor, porque amo lo que tú amas. Aborrezco lo que tú aborreces. Porque ser hijo de Dios es eso, hermano. Ser enseñado por Dios se trata del hombre interior. El que te enseña, el que te guía. El que tú haces lo que Él dice. Ese es tu papá. Si yo hago lo que Dios dice, entonces Él es mi Padre. Y Él me guía, Él me enseña. Entonces vemos, como dice ahí también en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16, para que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. De eso se trata. De otra forma dicho, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, todo camino de mal. Entonces, hermano, crecer espiritualmente es alimentarnos, como vemos con la palabra de Dios. Recibimos sabiduría, entendimiento, inteligencia, y disfrutamos de la presencia de Dios. Y voy a terminar en el Salmo 1, ¿no? Porque el Salmo 1 habla de esto. Salmo 1, voy a leer el versículo 1, 2 y 3, que nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como un árbol plantado junto al corriente del agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es lo mismo, ¿se da cuenta, hermano? Bienaventurado. Bienaventurado, ¿qué es bienaventurado? Una persona gozosa, dichosa, una persona feliz. ¿Quién es la persona feliz y gozosa? El que tiene una relación recta con Dios. De eso se trata. Ese es ser maduro espiritual. Entonces, el que vive según la voluntad de Dios y tiene una relación correcta con Dios. ¿Qué es una relación correcta con Dios? Es no hacer lo que Él ha dicho que no hagamos y que hagamos lo que Él ha dicho que hagamos. Ahora sí que entendemos que no somos perfectos, hablamos de madurez, de ser madurar en el espíritu, crecer espiritualmente, porque nadie es perfecto. Eso sí que lo sabemos, pero no practicamos el pecado, porque dice, si alguno peca, tenemos a Jesucristo y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, todo maldad. Vamos en arrepentimiento, sabemos que le fallamos a Dios y es una relación correcta con Dios, nos prostramos ante Dios. Señor, perdóname. Yo sé que lo que tú dices en tu palabra es verdad, es lo justo, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, es para nuestro bien. No puede ser mala tu voluntad, Señor, porque tú eres bueno. Mira, hermano, no puede salir nada malo de Dios, porque Él es perfectamente bueno, no puede, Él es luz, no hay mal en Él, todo lo que sale de Dios es bueno, es una fuente limpia, perfecta, de Él no sale, nosotros somos el problema, nosotros. Entonces cuando pecamos nos vamos al arrepentimiento y fe, y Dios, ¿qué hace? Nos perdona, porque Él nos ama. Él nos ama, nos perdona. Entonces tener una relación correcta con Dios, dice aquí en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es lo mismo que dice aquí, porque en la palabra de Dios me deleito. ¿Por qué me deleito? Porque conozco a Dios y me gusta como es Dios. ¿Por qué hablo de Dios? Porque me gusta Dios. Me gusta más que el fútbol, mucho más. Me gusta más que cualquier cosa, mucho más. Porque no hay nada, hermano, cada vez que tú te acercas más a Dios, a Él lo vas a amar más. Es la forma que vences el mundo. Porque todas las ofertas del mundo empieza a padecer delante de Cristo. El gozo que el mundo da es nada, esa felicidad es nada con la presencia del Señor. La grandeza de Dios, como vas viendo cada vez más y más, y vas disfrutando de Él, ya lo demás se queda pocas cosas. Entonces es así como vencemos el mundo. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, nos deleitamos en la ley de Dios, disfrutamos de Dios, vemos la grandeza de Dios, ya no queremos la basura que el mundo da, porque esa comida parece que es dulce al principio, pero envenena y lleva enfermedad grave, ¿sabes? Lleva enfermedad grave, porque esa leche no es adulterada, esa es perfecta, nace de un Dios perfecto, dice. Y termino ahí en 3. Serás como el árbol plantado junto al corriente de agua. Serás, Dios promete, serás. Hermano, si tú te deleitas en la palabra de Dios y creces en la palabra de Dios, serás como dice Dios. Dios no miente. Si no lo eres, si no lo soy, es porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Y no es Dios culpable en eso, es porque no aplicamos lo que Dios nos dice y nos enseña. Mas Él nos dice, serás como el árbol plantado junto al agua de corriente de agua. Así serás. Dios no miente, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera, porque el hombre de Dios cuando se acerca a Dios, todo lo que hace según la voluntad de Dios, porque Él conoce a Dios, entonces prospera, espiritualmente hablando, y si Dios lo da materialmente también, pero seguro que el que crece en el Señor, su corazón no está solo en lo material. Es decir, las cosas necesarias Dios nos lo da, nos promete en su palabra. Pues hermano, como he dicho al principio, para crecer espiritualmente, palabra de Dios. Confía en esa palabra que es inspirada. Acércate en una oración a Dios y aliméntate con ella. Aliméntate con ella. Para crecer en el Señor. Como dice aquí la Escritura. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Que sea para edificación para nuestros corazones, Señor. Para crecer en tu palabra, Señor. Te queremos conocer más y deleitarnos más en tu presencia, Señor. Y yo te pido en esta tarde, Señor, por favor, Señor, yo sé que está solo en tu mano dar vida y edificar, Señor. Porque como dice tu palabra, tú edificas la iglesia, es tuya, Señor. Cada alma que está aquí
es tuya, Señor, y tú lo compraste con tu sangre, Señor. Tú eres el Señor de su vida, solo tú eres el gran pastor, Señor. Y únicamente nosotros hablamos, Señor, pero único que puede hacer crecer, como dice tu palabra, eres tú, Señor. Solo tú tienes ese poder glorioso nombre, Señor. Alabado sea, Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo. Amén.